A los 59 años, Viviana Givelli es mucho más que un rostro querido de la televisión venezolana. Es una figura que ha sabido reinventarse, sobrevivir a los giros bruscos del mundo del espectáculo y construir una vida personal basada en estabilidad emocional, valores firmes y amor hacia sus hijos. Para comprender por qué hoy habla abiertamente de su vida familiar como su verdadero matrimonio, es necesario regresar al origen de una trayectoria que comenzó mucho antes de que se convirtiera en una de las animadoras más reconocidas de Latinoamérica. Viviana nació en Caracas el 22 de diciembre de 1964, en el seno de una familia italo-venezolana que siempre valoró la disciplina, la educación y el trabajo constante. Desde muy joven mostró un talento natural para la comunicación. Hablaba con soltura, disfrutaba de estar frente al público y poseía un carisma que llamaba la atención en concursos escolares y actividades artísticas. Ese brillo temprano sería clave años después, cuando decidió audicionar para el certamen Miss Venezuela, uno de los escenarios más exigentes y competitivos del país. En 1987, con apenas 22 años, Viviana dio el salto que cambiaría su vida. Participó en el concurso como Miss Monagas y conquistó no solo al jurado, sino también al público. No obtuvo la corona principal, pero alcanzó un título que marcaría un antes y un después. Primera finalista. Esa posición privilegiada le abrió las puertas de la televisión y la convirtió en una joven promesa para Venevisión, el canal que durante décadas dominó la industria del entretenimiento en Venezuela. Su carrera comenzó en la animación, con apariciones en programas juveniles y espacios de variedades. Pero muy pronto quedó claro que no era una presentadora común. Viviana tenía algo diferente, una combinación de dulzura, firmeza y espontaneidad que le permitía conectar con cualquier audiencia. Mientras muchas figuras dependían de la polémica o del glamour, ella apostó por la cercanía, la empatía y un humor elegante. Ese estilo se convirtió en su sello, consolidándola en la década de los 90 como una de las animadoras más queridas del país. El crecimiento profesional de Viviana fue constante. Formó parte de grandes producciones, coprotagonizó telenovelas, participó en eventos benéficos y se convirtió en un rostro infaltable en los hogares venezolanos. Su presencia en pantalla irradiaba estabilidad, pero tras cámaras, su vida comenzaba a transformarse con desafíos personales que moldearían su carácter. La fama le exigió disciplina y un fuerte sentido de identidad, para no dejarse arrastrar por los excesos del medio. Ella misma lo ha reconocido en entrevistas. El éxito no te prepara para los momentos difíciles. Esos los enfrentas tú, sola, cuando se apagan las luces. De su vida profesional construyó los cimientos de la mujer que hoy, a los 59 años, reflexiona públicamente sobre el significado de formar un hogar y sobre la importancia de su relación con sus hijos. Los logros, los premios y el cariño del público fueron cruciales, pero nada la marcaría tanto como los años en que tuvo que aprender a equilibrar su carrera con su desarrollo emocional y la necesidad de construir una familia sólida. Eso, según la propia Viviana, sería su mayor victoria. A medida que la popularidad de Viviana Givelli crecía, también lo hacía la presión sobre su vida privada. Convertirse en una figura tan influyente en Venezuela implicaba que cada paso que daba fuera observado, comentado y, en muchos casos, cuestionado. La presentadora lo sabía, pero aún así, decidió no renunciar a una de sus aspiraciones más profundas: construir un hogar. Sin embargo, el camino hacia esa estabilidad no sería sencillo ni lineal. Su trayectoria sentimental estuvo marcada por decisiones difíciles, momentos de introspección y la convicción de que la familia debía ser un refugio y no una vitrina pública. En los años 90, cuando su carrera estaba en pleno ascenso, Viviana inició una relación con el empresario Luis Alberto Van Wey, un vínculo que se desarrolló lejos de los reflectores. Ambos compartían una visión similar de la vida familiar, pero también enfrentaron las complicaciones propias de mantener una relación en medio de la fama. Ella viajaba constantemente,
Participaba en grabaciones interminables y debía atender compromisos que a menudo le robaban tiempo personal. Aún así, su deseo de ser madre se mantenía intacto, impulsándola a tomar decisiones valientes. El primer gran giro emocional llegó cuando la pareja enfrentó dificultades para concebir. Viviana ha hablado sobre ese capítulo con la sinceridad que la caracteriza. No fue fácil manejar la frustración, los tratamientos médicos y la incertidumbre. Pero lejos de desmoronarse, esa experiencia fortaleció su carácter y le enseñó que la maternidad no siempre sigue el camino esperado. La presentadora encontró fuerzas en su espiritualidad, en el apoyo de su familia y en la convicción de que cada etapa difícil trae consigo un aprendizaje. Finalmente, el sueño se hizo realidad. Viviana dio la bienvenida a su primer hijo, Salvador, en el año 2001. Fue un acontecimiento que transformó por completo su perspectiva de la vida. La famosa animadora que había brillado por años en la televisión descubrió un amor distinto, profundo y definitivo. La maternidad me puso los pies en la tierra, confesó en más de una entrevista. Desde que Salvador llegó, todo lo que antes parecía importante pasó a ocupar un segundo plano. Sin embargo, el equilibrio entre carrera y familia seguía siendo un desafío. La relación con su pareja comenzó a debilitarse y eventualmente llegó a su fin. Viviana enfrentó la separación con la madurez de quien entiende que no todas las historias están destinadas a perdurar. Aún así, ambos mantuvieron una relación respetuosa, siempre priorizando el bienestar de su hijo. Esa actitud marcó una constante en la vida de la animadora. Sus decisiones sentimentales nunca estuvieron desligadas de su compromiso como madre. Años más tarde, Viviana abrió nuevamente su corazón y encontró en Rodrigo Perdomo, empresario venezolano, una compañía estable y un apoyo emocional sólido. Con él, formó una relación basada en el respeto, la complicidad y el entendimiento mutuo. Fue en esta etapa cuando nació su segundo hijo, Aranza, un regalo inesperado que llegó cuando ella ya tenía una trayectoria consolidada y una madurez emocional que le permitía disfrutar la maternidad desde un lugar más tranquilo. El vínculo con Perdomo, aunque discreto y mantenido al margen de los escándalos, fue clave para que Viviana alcanzara la paz familiar que tanto había buscado. Pero incluso en esa estabilidad, la presentadora enfrentó decisiones difíciles, como mantener la relación bajo un perfil bajo, para proteger a sus hijos del exceso de atención mediática. Su vida amorosa, lejos del sensacionalismo, se convirtió en un ejemplo de cómo una figura pública puede resguardar lo más valioso sin renunciar a su autenticidad. En retrospectiva, Viviana reconoce que no fue un matrimonio formal lo que definió su vida sentimental, sino la capacidad de construir una familia unida, basada en valores y afectos genuinos. A los 59 años, cuando mira hacia atrás, entiende que el verdadero compromiso siempre estuvo con sus hijos y con la estabilidad emocional que logró forjar para ellos. Para Viviana Givelli, la maternidad no fue solamente una etapa de su vida personal. Se convirtió en el eje que reconfiguró sus prioridades, su carácter y su visión del mundo. Con la llegada de Salvador y años después, de Aranza, la animadora descubrió una faceta de sí misma que antes estaba dormida. Aunque siempre había sido disciplinada y enfocada en su carrera, convertirse en madre la llevó a desarrollar una sensibilidad más profunda y una determinación aún mayor por construir un entorno emocionalmente saludable para sus hijos. Durante los primeros años de Salvador, Viviana equilibraba extensas jornadas de grabación con pañales, tareas escolares y noches sin dormir. En entrevistas ha revelado que administrar ese ritmo frenético fue uno de los retos más complejos de su vida. Las demandas de la televisión no cesaban, pero ella se negó a delegar por completo su rol materno. Mi hijo necesitaba una mamá presente, no una figura perfecta en pantalla, declaró alguna vez. Con esa frase resumió el conflicto interno que viven muchas mujeres en el mundo del espectáculo. La presión por mantener una imagen impecable y al mismo tiempo
ser un pilar emocional en casa. A pesar de las dificultades, Viviana encontró un equilibrio. Se organizaba de tal forma que pudiera llegar al set con la mejor energía posible, pero también estar en casa para acompañar los momentos cruciales de crecimiento de su hijo. Su familia cercana se convirtió en un apoyo fundamental, y los valores transmitidos por su propia madre, disciplina, respeto, empatía, comenzaron a reflejarse en la manera en que ella criaba a Salvador. La animadora no solo deseaba formar un hijo exitoso, sino un ser humano íntegro, sensible y consciente de su entorno. La llegada de su hija Aranza, nacida varios años después, coincidió con un momento de madurez plena para Viviana. Con mayor experiencia, más seguridad emocional y una carrera consolidada, vivió esta maternidad de una manera distinta. Se permitió disfrutar más los pequeños detalles, los juegos en el jardín, las conversaciones espontáneas, los abrazos sin prisa. La sensibilidad de su hija y su carisma natural abrevaron aún más su lado protector, reforzando la idea de que su familia era el proyecto más importante de su vida. Viviana nunca ha ocultado su orgullo por sus hijos. Con frecuencia comparte reflexiones sobre ellos en entrevistas y redes sociales, pero siempre cuidando su privacidad. Evita exponer detalles innecesarios, consciente de que la vida pública puede ser implacable con los jóvenes. Esa prudencia refleja un aprendizaje adquirido con el tiempo. Su fama, aunque útil para su carrera, debía mantenerse a distancia de la intimidad de su hogar. Esta elección no solo fortaleció el vínculo familiar, sino que la ayudó a preservar un equilibrio emocional en medio de una industria volátil. Una de las facetas más admiradas de Viviana es su capacidad para afrontar la maternidad como un camino de crecimiento mutuo. En múltiples ocasiones ha reconocido que sus hijos la han hecho mejor persona, más paciente, más resiliente y más conectada con sus emociones. Durante los momentos difíciles de Venezuela, cuando la situación del país afectó directamente a miles de familias, Viviana tomó decisiones orientadas a garantizar la seguridad y el bienestar de Salvador y Aranza. Estas elecciones la llevaron eventualmente a establecerse en Estados Unidos, donde buscó estabilidad y nuevas oportunidades para ellos. Ese proceso, que incluyó mudanzas, incertidumbres y sacrificios, estuvo marcado por una convicción inquebrantable. Sus hijos eran su prioridad. Cada paso que dio, cada decisión profesional que aceptó o rechazó, se basó en el impacto que tendría en la vida de ellos. Este enfoque maternal terminó definiendo lo que muchos consideran su mayor legado: demostrar que la maternidad y la carrera pueden coexistir, siempre y cuando se sostengan sobre una base de amor, paciencia y claridad emocional. A los 59 años, Viviana no solo celebra los logros de su vida profesional, sino también la manera en que ha acompañado el crecimiento de Salvador y Aranza. Su relación con ellos no es simplemente la de una madre y sus hijos, sino la de un equipo unido por valores comunes y una profunda complicidad. En ellos encontró su mayor propósito, y es precisamente este vínculo el que la condujo a hablar, con una nueva sinceridad, sobre el significado de su matrimonio emocional con la vida que ha construido a su lado. La vida de Viviana Givelli dio un giro importante cuando decidió trasladarse a Estados Unidos. Una decisión motivada no solo por la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales, sino también, y especialmente, por el deseo de ofrecer a sus hijos un entorno estable, seguro y lleno de posibilidades. Este cambio marcó una etapa crucial en su vida, una mezcla de duelo, aprendizaje y renovación personal. Lejos de la tierra que la vio nacer y triunfar, la presentadora tuvo que redefinir su identidad, reconstruir su rutina y demostrar que su capacidad de adaptación era tan fuerte como su vocación artística. El proceso de migración no fue sencillo. Para una figura pública tan arraigada en la televisión venezolana, dejar atrás el reconocimiento masivo significaba comenzar desde cero en muchos aspectos. De repente, Viviana pasó de ser un rostro familiar en millones de hogares a convertirse en una profesional que debía abrirse camino en un mercado distinto, competitivo
y menos indulgente con las celebridades extranjeras. Aún así, su determinación no flaqueó. Sabía que el bienestar de Salvador y Arantxa estaba por encima de cualquier dificultad. Durante sus primeros años en Estados Unidos, Viviana exploró nuevas áreas profesionales. Se involucró en proyectos de entretenimiento, eventos especiales y colaboraciones con plataformas latinas, demostrando que su talento podía trascender fronteras. Su formación en artes escénicas y su larga experiencia en televisión le facilitaron adaptarse al dinamismo del mercado hispano. Con el tiempo, se consolidó como una voz respetada entre las comunidades latinas, especialmente por su autenticidad y su capacidad para conectar emocionalmente con el público migrante. Sin embargo, esa etapa también estuvo marcada por desafíos personales. La distancia con Venezuela, la separación de seres queridos, la nostalgia por su carrera en su país y la responsabilidad de sostener emocionalmente a sus hijos exigieron una fortaleza significativa. Viviana ha contado en varias ocasiones lo difícil que fue enfrentar momentos de soledad o incertidumbre, cuando la estabilidad parecía frágil y el futuro incierto. Aún así, esas vivencias reforzaron su resiliencia y la llevaron a descubrir una versión más sólida de sí misma. En medio de ese proceso de adaptación, su relación de pareja también pasó por transformaciones. Viviana siempre mantuvo su vida sentimental con discreción, pero es sabido que su vínculo con Rodrigo Perdomo continuó siendo un pilar emocional. Aunque el nivel de exposición mediática disminuyó, ambos trabajaron para mantener una relación basada en el apoyo mutuo, la comunicación y el respeto. No se trataba de un matrimonio tradicional en el sentido legal, pero sí de una unión que se sostenía en decisiones compartidas y en el compromiso con el bienestar de los hijos de Viviana. La maternidad, una vez más, fue su brújula. Mientras Salvador crecía y perseguía sus propios intereses, Viviana se dedicó a acompañarlo en su transición hacia la adultez. Paralelamente, apoyó el descubrimiento artístico de Arantxa, quien heredó de su madre un toque de carisma natural y una sensibilidad especial. Cada logro de sus hijos llenaba a Viviana de orgullo, reafirmándole que la decisión de emigrar, aunque dura, había sido correcta. La búsqueda de estabilidad emocional se convirtió entonces en un punto central de su vida. Viviana comenzó a reflexionar sobre la importancia de construir un entorno familiar sólido, aun cuando el concepto de familia no siguiera las estructuras tradicionales. Esa introspección la llevó a una idea clave, que su verdadera unión, su mayor compromiso, estaba en el hogar que había sabido mantener, más que en cualquier ceremonia o etiqueta matrimonial. Paralelamente, su presencia en redes sociales se transformó en una herramienta para comunicar cercanía con su público. Compartía momentos familiares, reflexiones sobre la maternidad, recuerdos de Venezuela y mensajes de motivación. No buscaba construir una imagen perfecta, sino realista. Una mujer que ha tenido éxito, sí, pero que también ha enfrentado crisis, dudas y desafíos. Esta transparencia fortaleció aún más su conexión con la audiencia, especialmente con madres migrantes que se veían reflejadas en su historia. Al acercarse a los 59 años, Viviana ya no era solo una animadora reconocida. Era una mujer madura, consciente de su trayectoria y agradecida por las batallas libradas. Había aprendido que la verdadera fortaleza no está en la fama, sino en la capacidad de reconstruirse sin perder la esencia. Este proceso de reinvención, marcado por sacrificios y nuevos comienzos, sería la base de la revelación que compartiría públicamente. La confesión de que su mayor matrimonio no ha sido con una pareja, sino con la vida que ha construido para proteger y amar a sus hijos. A los 59 años, después de más de 3 décadas de carrera artística, de mudanzas, reinvenciones y maternidad, Viviana Gibelli decidió hablar con una sinceridad que sorprendió a su público. En una entrevista íntima, más reflexiva que nunca, confesó algo que llevaba años sintiendo: que su verdadera historia de amor no se define por un anillo ni por una ceremonia, sino por la vida que ha construido con sus hijos. Mi matrimonio más profundo, dijo,
Es con mi familia, con la vida que he elegido y con los valores que he defendido para ellos. Esa frase, simple en apariencia, encapsulaba toda una trayectoria emocional. Lejos de sugerir que no ha amado o que no ha tenido parejas importantes, su declaración fue una forma de reivindicar el compromiso invisible, cotidiano y silencioso que ha guiado todas sus decisiones. Más allá de contratos matrimoniales o titulares mediáticos, Viviana expresó que su unión más fuerte es con Salvador y Arantxa, quienes han sido el motor de sus sacrificios y la razón de sus mayores alegrías. Para una figura pública como ella, admitir que su prioridad ha sido siempre la familia, incluso por encima del espectáculo, fue un acto de honestidad que muchos celebraron. En su reflexión, Viviana también habló de la importancia de las decisiones tomadas a lo largo de su vida. Desde su participación en el Miss Venezuela hasta su migración a Estados Unidos, cada paso estuvo marcado por una búsqueda constante de bienestar emocional. A los 59 años, con sus hijos encaminados y una carrera sólida, reconoce que las relaciones sentimentales que vivió formaron parte de su crecimiento, pero no definieron su identidad. Lo que realmente la moldeó fue la maternidad, el trabajo duro y la necesidad de proteger su hogar en tiempos turbulentos. La presentadora explicó que, en su vida, el concepto de matrimonio se transformó con el tiempo. En su juventud, como muchas mujeres, soñaba con una unión formal, con estabilidad y con un proyecto de vida compartido. Sin embargo, los años le enseñaron que las estructuras tradicionales no garantizan la felicidad. Para ella, el verdadero compromiso nació el día que se convirtió en madre. Ese pacto silencioso con Salvador y Arantxa, el de ser presencia, guía y apoyo incondicional, se convirtió en el más duradero de todos. Hoy, cuando mira hacia atrás, Viviana ve una línea clara que conecta cada desafío con cada victoria. Entiende que la fortaleza que muchos admiran en ella tiene su origen en la vida íntima que construyó lejos de los reflectores. Un hogar lleno de respeto, disciplina y cariño. Esa estabilidad emocional se convirtió en su refugio durante los momentos de incertidumbre política, económica y personal. Y fue esa misma estabilidad la que la llevó a sentirse plena al llegar a los 59 años. También ha asumido un rol más reflexivo, el de transmitir un legado, no solo a sus hijos, sino a las mujeres que la han seguido desde sus primeros pasos en la televisión. En redes sociales, entrevistas y conferencias, Viviana insiste en un mensaje fundamental, que ninguna mujer debe sentir que fracasa por no cumplir las expectativas tradicionales de la sociedad. La familia se construye desde el amor y el respeto, afirma, no desde las formalidades. Su declaración resonó especialmente entre las madres solteras y las mujeres migrantes, que ven en ella un ejemplo de resiliencia y determinación. Viviana dejó claro que no se arrepiente de nada, ni de las relaciones que no funcionaron, ni de las decisiones que la llevaron a cambiar de país, ni de los sacrificios que hizo por sus hijos. Todo, absolutamente todo, la condujo al lugar emocional en el que se encuentra hoy. Un estado de serenidad, de agradecimiento y de profundo sentido de propósito. A sus 59 años, Viviana Givelli no solo admite cómo ha sido su vida sentimental, reconoce abiertamente que el amor más grande que ha vivido es el que comparte con Salvador y Arantxa. Su vida no ha seguido un guión perfecto, pero sí uno auténtico. Ha amado, ha perdido, ha cambiado de rumbo, ha empezado de cero y, sobre todo, ha construido un hogar sólido. Ese hogar es, en sus propias palabras, mi verdadero matrimonio, mi mayor compromiso y mi legado. Con esta confesión, Viviana cierra un ciclo, no como una celebridad que revela un secreto, sino como una mujer madura que ha comprendido el significado más profundo del amor y la familia. Su historia, lejos de terminar, entra ahora en una etapa luminosa, la de disfrutar lo construido, celebrar los logros de sus hijos y seguir inspirando a quienes ven en ella un símbolo de fuerza, autenticidad y esperanza.
A sus 59 años, Viviana Ghibelli entra en la etapa más madura de su vida, tranquila, estable y consciente del verdadero valor de la felicidad. Su camino, desde la ingenua joven que aparecía en el escenario de Miss Venezuela hasta la mujer madura, resiliente y experimentada que es hoy, nunca ha sido un camino recto. Ha sido una serie de desafíos, giros inesperados, desamores, pero también innumerables momentos de amor que la han moldeado. Lo que hace especial a Viviana no es solo su sólida carrera o su fama en la industria del entretenimiento. Lo que hace que el público la ame es su autenticidad. Una estrella que se atrevió a hablar de su dolor, a admitir sus errores, a renunciar a los reflectores para convertirse en una madre digna. Y después de todo, ha comprendido que el matrimonio, en su sentido más sagrado, no es un voto escrito, sino una devoción incondicional a quienes más amamos. Salvador y Aranza son el voto más duradero en la vida de Viviana. Son prueba del poder de la maternidad, la razón por la que dejó su tierra natal, empezó de cero y reconstruyó su vida en un país extranjero. En cada decisión, en cada sacrificio, siempre estuvo presente la presencia de sus 2 hijos, ya adultos. Verlos felices, seguros de sí mismos y llenos de compasión. Ese es el mayor logro de esta mujer. El reconocimiento de Viviana a los 59 años no es una revelación impactante, sino una profunda lección. A veces, la vida no nos regala la historia de amor de cuento de hadas que el mundo espera, sino algo mucho más preciado. Una familia construida sobre el amor genuino y la devoción inquebrantable. Hoy, cuando se habla del matrimonio de Viviana Ghibelli, ya no se piensa en la ceremonia ni en el título. Se piensa en el viaje de una mujer que eligió amar a su manera. Un viaje imperfecto pero gratificante.